Muy buenas tardes a todos. Continuamos con las actividades de los días viernes. En esta oportunidad vamos a ver que ha sido... ¿Quién tiene un micrófono abierto que tiene reverberancia? Ahí está. Bueno, que en varias instancias de todas las clases que se dieron hasta el momento han visto superficialmente el impacto que ha tenido la pandemia sobre la actividad de procuración y trasplante. Hoy vamos a ver algo un poquitito más específico a cargo del profesor Roberto Tanús, que como todos ustedes conocen es nefrólogo, ha sido formado en Francia y compartimos la actividad de trasplante aquí en la ciudad de La Plata desde hace más de 20 años. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Trasplante, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Trasplante, es consultor de la Sociedad Internacional de Trasplante, de la TTS, y hoy vamos a tener el gusto de escucharlo en un tema no sé si me equivoco, Roberto, no infectológico, sino más epidemiológico en sus contenidos. Así que te agradecemos la presentación y vamos adelante. Les pedimos a quienes están que por favor se identifiquen. M. Eugenia creo que es Garay, a Renata por ser un nombre vinculado al Hospital Español, también sabemos. Hay una Soledad que no sabemos quién es. Había no sé si lo han corregido. No, creo que hay alguien más, pero que pongan el nombre completo para poder pasar los presentes, por favor. Que ya por secretaría se los había advertido, ya desde el primer día. Bueno, Roberto, muchas gracias y vamos adelante. Ok, Clemente, gracias. Bueno, hola a todos. Este tema Gonzalo, cuando quieras poner nomás la presentación. En realidad, el pedido de Clemente de armar esta pequeña charla va a ser muy breve, simplemente para mostrar el impacto de lo que fue el COVID en el área nuestra de los trasplantes de órganos. No está de más decir que, como ya todos ustedes conocen, este virus, esta pandemia, nos ha puesto en jaque, ha sido un hecho demasiado importante, ha puesto en jaque a todo el sistema sanitario internacional. Digamos, uno con el tiempo tiende a minimizar. Hoy ya no se habla con pánico de esto, pero recuerden ustedes el año 2020, 2021, esto no terminó, cada vez tenemos cepas nuevas que están dando vueltas, y en algunos lugares ya están generando nuevamente olas con incremento de la mortalidad. Esto no terminó, debemos seguir cuidándonos, y el cachetazo que fue no solo sanitario, sino a todo nivel económico, social, cultural, que ha significado la pandemia, excede largamente al efecto de lo que vamos a mostrar hoy, que es el de
los pacientes inmunocomprometidos. Así que dentro de ese marco, vamos a mirar un poquito a ver qué nos tocó. ¿Podés ponerlo en modo presentación, Gonza? Vamos con el próximo, entonces. Ahí está. Bueno, ustedes acá ven, no sé, aparecen unos colores raros ahí, pero bueno, sepan disculpar. Esto es simplemente el Observatorio Mundial de Trasplante de la Organización Mundial de la Salud, que está manejado por la Unión Europea, donde ustedes pueden observar, ¿se ve el cursor, Clemente? ¿Se ve que muevo el cursor? Bueno, donde ustedes pueden observar... Roberto, No se ve, no que aparece tu el cursor. cursor no se va a ver porque yo estoy presentando la diapositiva. Ah, ok. Bueno. Bueno, ustedes observen allí como actividad global en trasplante del año 2020, 80.000 trasplantes de riñón en el mundo cuando se están haciendo 120.000, 118.000 trasplantes en el año 2019. Esto revela, y acá ustedes abajo ven cómo el porcentaje de disminución de los trasplantes del 2020 ha llegado a más del 20%. La próxima, Gonza. Estoy en eso. Se me hace muy lenta la computadora, Roberto. Ok. Muy bien. Acá podemos ver más dramáticamente, porque es una curva más elocuente, esto es Latinoamérica, el número de trasplantes mensuales por país de Latinoamérica, ya nos vamos acercando a nuestra realidad, y la curva celeste que ustedes ven, la de picos más altos al inicio de la curva, es en nuestro país. Y fíjense cómo, y los otros colores son las curvas de los otros países de Latinoamérica. Fíjense ustedes cómo es una caída brutal, ¿no es cierto?, donde termina el año 19 y empieza el 2020 de la actividad de trasplante. Si bien es cierto, esta curva o esta imagen corresponde hasta algunos meses del 2021, después vamos a ver cómo fue o cómo está siendo la recuperación, la próxima. Ustedes tienen que pensar que estos, dentro de los factores, acá ven en otra imagen, recuerdan ustedes, porque ya lo hemos conversado en distintas clases, en distintas webinars que han tenido ya a lo largo del año, ustedes saben que en el año 2019 se habían mejorado bastante los índices de donación que venían aumentando y llegamos hasta casi un 20 donantes por millón. Fíjense en el año 2020 cómo la caída, no solo, obviamente la caída de los trasplantes va de la mano también de una brutal caída de la donación, porque llegamos a tener un 9 por millón de donantes. Esto aconteció en toda Latinoamérica. La próxima, por favor. Y acá, aquella imagen de los 80.000 trasplantes renales en el mundo, si lo trasladamos a Latinoamérica, vamos a ver que normalmente Latinoamérica hace entre 10 y 12.000 trasplantes renales por año, y fíjense que hizo 7.700. La próxima. Todos estos datos pueden resultarles aburridos, pero son datos concretos que muestran el impacto, que es un poco el sentido de esta breve charla, mostrar cuál fue el impacto real del COVID en la actividad nuestra de donación y trasplante. Fíjense ustedes, esto es España, ¿no? Y fíjense, acá es por semana, esto la cantidad de actividad de trasplantes por semana, como brutalmente
cuando apareció la pandemia, cómo cayó y en las semanas subsiguientes prácticamente no hubo actividad la próxima. Y acá lo mismo, aquello era trasplante y esto es donante. Fíjense ustedes cómo semanalmente tenían una actividad, como ya saben, los españoles son de los que más procuran, junto con Estados Unidos, y fíjense cómo cayó brutalmente cuando apareció la pandemia. La próxima. ¿Por qué se produjo todo esto? Bueno, los factores ya los conocen ustedes. Hubo pánico, hubo cuarentena, hubo saturación del sistema sanitario, no solo en cuanto a la cantidad de instituciones y de camas de terapia o de emergencia, sino también del personal, de enfermería, del personal médico, del personal sanitario, de los camilleros, de las mucamas, de la gente de los laboratorios, de imágenes, etcétera, etcétera. Y todo eso generó también, digamos, esta caída brutal, porque no sé, al margen de la incertidumbre que puede pasar con estos pacientes, tiene, no tiene, recuerden las primeras etapas, si la PCR positiva, si falso negativo, no había vacuna, bueno, digamos que hay mucha justificación para que haya pasado lo que pasó. Si ustedes simplemente miran la cantidad de negocios, empresas, pymes que han cerrado por falta de actividad, y por otro lado, en la otra punta, las alteraciones mentales de la población que sufrió las cuarentenas duras, se van a dar cuenta de que esto no podía escapar, ¿no es cierto?, a esa realidad mundial. Acá simplemente, esta es una diapositiva espantosa, pero simplemente la puse porque marca el incremento de la mortalidad, o sea, no solo decayó la actividad, sino también que los pacientes trasplantados y también los de diálisis para completar, digamos, una muestra de pacientes inmunosuprimidos, han tenido un incremento de la mortalidad notable. Fíjense, acá hay un trabajo de España con un 29% de mortalidad, un trabajo de Reino Unido con un 26% de mortalidad, un trabajo de Francia con más de un 20% de aumento de la mortalidad. La próxima. En estos pacientes, sobre todo referidos a los pacientes mayores de 65 años. Volvemos ya al año 22, ¿no es cierto? Ya estamos con datos más actuales. Y fíjense, he tomado este dato es los pacientes que están en tratamiento dialítico, que son comparables y además son los que proveen a la lista de espera de trasplantes de riñón. Recuerden, muchas veces nosotros ponemos muchos datos sobre trasplante renal como muestra, porque el trasplante renal es entre el 65 y el 70% de todos los trasplantes que se realizan internacionalmente. Entonces es una muestra más que significativa. Bien, entonces yo les decía, fíjense, ustedes ven desde el inicio de la curva cómo había en Latinoamérica, esta es una muestra del 30% de la población en diálisis latinoamericana. Fíjense ustedes la cantidad de pacientes en diálisis que había, cómo iba subiendo, ¿no es cierto?, por semestre, hasta llegar a enero del 2020, donde ven que dice 42.000 pacientes, y luego, a partir de ahí, con la pandemia, cómo han dejado de ingresar pacientes a diálisis. Ya no digo pacientes a la lista de espera o pacientes de trasplante, dejaron de ingresar pacientes a diálisis. Se morían sin ingresar a diálisis por todos estos fenómenos que hablábamos previamente.
Recuerden ustedes el tema de los viajes, de los traslados, de los límites, incluso no solo interprovinciales, que no se podía pasar, sino interlocalidades. Había pueblos que no dejaban entrar a la gente del pueblo vecino. Todo eso parece que fue hace 50 años, fue hace 2 años. Y entonces ahí tienen las consecuencias. La gente tenía miedo de ir a las instituciones de salud. Los médicos no atendían más que urgencias. Entonces los pacientes crónicos sufrieron todo este tipo de circunstancias y fíjense ustedes qué llamativo cómo se frenó el ingreso a diálisis. La próxima, Gonza. Y también esto muestra mortalidad semanal en Latinoamérica, cómo va de la mano los picos de mortalidad con los picos de agresión de las curvas de la enfermedad COVID. La próxima, por favor. Bueno, ¿dónde empieza más o menos a recuperarse la situación? No solo por en fin, la caída de las curvas y todo eso, el aprendizaje que hemos tenido, no solo los médicos, sino la sociedad en su conjunto respecto de cómo cuidarnos, de establecer nuevas formas de tratarnos, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo, perdonen, estoy con esto y lo tengo desconectado, me encanta. Bueno, seguimos. Sí, vamos a darle un tono cómico a esto. Me lo dejo para que tape un poco la pelada, mira. Les decía, el factotum de la recuperación o el inicio de la esperanza, o como quieran llamarlo, fue la vacuna. ¿Se acuerdan ustedes cómo esperábamos la vacuna? ¿Cómo decíamos, bueno, hasta que no aparezca la vacuna, esto no lo vamos a resolver? Entonces, bueno, llegó la vacuna y empezaron un poquito a mejorar las cosas, pero ¿qué nos encontramos? Que nuestros pacientes, los trasplantados, aunque los pacientes insuficientes renales crónicos, los dializados, tienen una duración muy pequeña, de muy poco tiempo. Eso ya lo van a ver con la profesora Cobos cuando vean las clases de infectología, de generación de anticuerpos y sobre todo de supervivencia de esos anticuerpos. O sea, fíjense, ahí en estas curvitas ven cómo las vacunas generan al principio, y ahí están los pacientes trasplantados, los hemodiálisis, los diálisis peritoneal y los enfermos de insuficiencia renal crónica, cómo al principio con la primera dosis hay una buena respuesta, pero que cae siempre al 6º mes, cae notoriamente, y cómo con la tercera o cuarta dosis vuelve a recuperar anticuerpos. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros pacientes tienen que tener seguro las 3 dosis y en la gran mayoría la cuarta dosis. Y veremos qué pasa en el futuro, porque ya ante la presencia de estas cepas nuevas y estas nuevas variantes, estamos, o está la ciencia médica, tratando de mejorar la calidad de las vacunas en virtud de estas nuevas cepas para generar mejor cantidad de anticuerpos. La próxima, Gonzalo. Fue la llave. Argentina rápidamente vacunó. Esto es vacunación en Latinoamérica al día de la fecha. Esto es un dato de esta semana pasada, y donde Latinoamérica tiene en rosado, ven ustedes allí, los pacientes en insuficiencia renal crónica terminal que todavía tienen una sola dosis, es alrededor del 5%. Después hay un porcentaje de un 30% que tiene, o de un 40% que tiene solo las 2 dosis, que son ese que está coloreado en naranja. Y en rojo oscuro, en terracota diría yo, son los pacientes que tienen la tercera dosis. Eso es Latinoamérica. La próxima, Gonza.
Y esto es Argentina en cuanto a las vacunas. Y esto, insisto, son datos de la semana pasada. Fíjense que casi nuestros pacientes en diálisis y en tratamiento sustitutivo renal, casi todos tienen la tercera y cuarta dosis. Ven ustedes en el azul oscuro, el azul más claro son los que tienen todavía tercera dosis y la segunda dosis, perdón, y el celestito el que tiene una sola dosis. Ustedes saben perfectamente, porque así lo muestran todos los datos y todos los trabajos, que los pacientes que se están enfermando por COVID, por lo menos que se están internando, y los pacientes que fallecen hoy por COVID, en el 75% de los casos son no vacunados. Entonces, es muy importante el tema de la vacuna. La próxima, Gonza. Bueno, esto mostraba un poquito lo mismo. Argentina respecto del resto de Latinoamérica, salvo Chile, que tiene muy buen porcentaje de pacientes vacunados. Ustedes vean la última columna celeste, que son los pacientes que tienen tercera, aunque cuarta dosis. Argentina tiene casi el 70% de sus pacientes con más de 3 dosis, o 3 o más dosis. No así del personal sanitario. Llamativo. La próxima. Argentina ha tenido una buena respuesta ante la crisis, por lo menos desde el punto de vista sanitario. Esto no tiene ningún tinte ideológico, ni político, ni mucho menos. Simplemente, a la luz de los resultados, Argentina ha hecho, dentro de sus posibilidades, bien las cosas. Acá ven ustedes mortalidad en Latinoamérica, como en la raya más celestita, más clarita, corresponde al año 2020, cómo fue incrementándose la mortalidad. En la raya superior, que corresponde al 2021, ven que se cruza un poquito al final con la del 2020 porque empieza a disminuir un poquito la mortalidad, y la raya más oscura ya corresponde a 2022, como la mortalidad claramente va disminuyendo. Esto es en función de todos los aprendizajes que tuvimos la sociedad, los agentes de salud, la posibilidad de vacunarnos, etcétera, etcétera. La próxima, por favor. La próxima. ¿Qué argumentos o qué cosas hizo la Argentina para tener una respuesta dentro de lo posible, lo más adecuada, o tratando de ser la respuesta mejor ante la crisis de la pandemia? Fíjense, la respuesta del Ministerio de Salud Pública ante la crisis: consultó mesas de especialistas, ustedes se deben acordar, incluso muchos medios lo tomaban medio a cháchara, la mesa de los infectólogos, el gobierno de los alergólogos y toda esta estupidez que viene rodeándonos desde el punto de vista político. Pero hubo consultas con las mesas de especialistas, tanto de infectología, la Sociedad Argentina de Trasplante, la Sociedad Argentina de Infectología, las sociedades argentinas de casi todas las especialidades vinculadas a COVID. Bueno, todos aportaron sus pareceres, sus conocimientos, sus saberes y sus experiencias para tratar de volcarla en un programa sanitario. Se mejoraron las camas de terapia intensiva, se hicieron hospitales. Como dije, hubo un rápido plan de vacunación y los protocolos que se hicieron en base y en comunión con las sociedades científicas. La estrategia del INCUCAI trató de poner la logística como se pudiera. No se olviden que llevar y traer un órgano de una provincia a otra en tiempos de cuarentena y de pandemia era muy complicado. Sin embargo, se trató de hacer todo eso. Hubo comunicaciones
aprendimos todos a comunicarnos a través de modo virtual. Trabajó en consumo con la Sociedad de Trasplante, la de Infectología y la de Terapia Intensiva. Los equipos de trasplantes mantuvieron su vocación de trasplantar, vieron de modificar sus protocolos, tuvimos que aprender a seguir los pacientes a distancia, etcétera, etcétera. Y también fue importante la actividad de las ONG, con charlas con los especialistas, información a pacientes, etcétera. La próxima, vamos. Y es así, bueno, esto simplemente era para graficar el esfuerzo de toda la gente que trabajó en procuración, en trasplante y en salud en general para soportar estoicamente esta agresión del coronavirus. La próxima. En este trabajo del doctor Gondolesi, que es docente de nuestra cátedra, ya van a tener las clases con él respecto de trasplante intraabdominal o de intestino, fíjense ustedes que él publicó hacia fines del año pasado este trabajo donde mostraba el hecho de la caída de la actividad, ¿no? Fíjense en el año 2016, arriba, año 2017, año 2018 y 2019, cómo él tomó los primeros semestres para hacerlos comparables, porque cuando presentó el trabajo fue con el primer semestre del 2021, fueron mejorando los trasplantes, como ustedes vieron la cantidad de trasplantes, y cómo se cayó en el 2020. Y en el 2021, acá muestra, esboza un poquito de recuperación, la próxima, y ahí están en distintos colores los distintos órganos, ¿no? Sí, la próxima, Gonza. Vamos a agilizar un poquito. Acá simplemente para mostrar qué se hizo en Argentina, como decía yo, tanto el INCUCAI, los organismos jurisdiccionales de la sociedad científica, definieron protocolos específicos para la selección tanto de donantes que eviten la transmisión, protejan a los equipos intervinientes, también como protocolos para el receptor. Esto lo vamos a pasar simplemente a modo de que no se trabajó sin precauciones ni previsiones. La próxima, Gonza. Que esto es más de lo mismo. Acá fíjense, dice simplemente, si bien no existe un consenso generalizado entre los especialistas, se aconseja dentro del protocolo de actuación, por ejemplo, hacerle el test no solo al donante, sino también al receptor, el test de PCR, por ejemplo, ¿no? La próxima. O sea, no es que se dejaron las cosas libradas al azar. Y en esta simplemente quiero, ya son datos concretos del INCUCAI, donde quiero mostrarles a ustedes. Fíjense, esta, la de arriba, es la prevalencia de los pacientes en diálisis. Llegamos a tener en el año 2019 más de 30.000 pacientes en diálisis. Fíjense cómo cayó, por lo que les decía recién, en el año 2020, y fíjense ustedes que hoy hay menos de 29.000 pacientes en diálisis, estamos en el 22, todavía eso no se puede recuperar. Abajo, la incidencia puntual en pacientes en diálisis crónica, arriba es la prevalencia, ¿no es cierto? La cantidad de pacientes que hay año a año en diálisis en la Argentina. Y abajo, la cantidad de ingresos, ¿no es cierto? La incidencia de pacientes en diálisis. Y fíjense cómo del 2019 al 2020, la caída brutal que hubo. La próxima. Esto es la evolución de esos pacientes, pero los que están en la lista de espera para trasplante. Y fíjense, como es habitual y siempre se espera en nuestro país, la lista de espera sube, 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 sube. Vean el principio de la curva, sube, 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 llegan al 2017, 2018 y después hubo un año récord de trasplante y después por la pandemia, fíjense cómo ha caído la cantidad de pacientes incluidos en la lista de espera. 5.100
en el 2020 y todavía estamos con 5.100 y pico en el 2022, la próxima. Y lo mismo pasó con los ingresos. Aquellos eran los prevalentes en lista de espera. Y los ingresos a lista de espera, fíjense cómo, como habíamos hablado anteriormente al principio, cómo cayó brutalmente el ingreso de pacientes a lista de espera. ¿Pero por qué? Porque tampoco ingresaban a diálisis. ¿Y por qué también? Porque no se podían evaluar, no los podíamos evaluar porque los pacientes no venían, porque estábamos saturados y atendiendo solamente COVID, y hubo mucho tiempo donde no se evaluaron pacientes para ingreso a lista de espera. La próxima, por favor. Bueno, y este es el correlato de los trasplantes. Fíjense ustedes, en la línea roja, los trasplantes con donante fallecido. Fíjense cómo cayó del 2019 al 2020 el 50%, no es poca cosa, y abajo los trasplantes con donante vivo, como también cayeron el 50%. La próxima. Acá es la misma curva, simplemente acá con barras, como, fíjense, entre el 2016 y el 2019, cómo habíamos empezado a caminar hacia la tan ansiada autosuficiencia, porque habíamos mejorado la tasa de donantes, la tasa de trasplante, y cómo vino el planazo de la pandemia al 2020, que en el 2021 recuperó un poco, pero fíjense en lo que va del 2022. Hasta el día de ayer había solo 459 trasplantes realizados, y la proyección de este año va a ser muy parecida a la del 2020. No sé si llega a la del 2021. La próxima, por favor. Esto simplemente es para mostrar al curso y a los chicos que Argentina puede mostrar, una de las pocas cosas que puede mostrar con orgullo, es que en todas las provincias hay una jurisdicción, en todas las provincias hay tratamiento de diálisis crónica, y de todas las provincias hay pacientes en las listas de espera. La próxima, por favor. Aún en pandemia. La próxima, Gonzalo. La próxima. Ahí estamos. Bien. Seguimos con números del INCUCAI. Y esto es simplemente lo que ya un poquito vimos, ¿no es cierto? Estos son los números finos del INCUCAI. Prevalentes en lista de espera, simplemente les voy a mostrar. En lista de espera renal, 5.800 pacientes en el 19, 5.200 en el 2020 y 5.100 en el 2021. La próxima. Y lo mismo pasó con todos los otros órganos. Acá ven renopáncreas, hepático, cardíaca, pulmonar. Estos son los incidentes en lista de espera, como ya les mostramos. La próxima. Estos son todos datos del INCUCAI, que es la última colecta de datos que tuvieron ellos. Acá están los prevalentes en trasplantes, ¿no es cierto? Prevalentes en lista de espera. Fíjense ustedes, 5.800 en riñón. Se trasplantó el 27% de la lista de espera, o sea, se trasplantaron 1.590 pacientes en el año 2019. Fíjense, cayó al 15% del trasplante de los pacientes de lista de espera en el 2020, con la mitad de los pacientes trasplantados. Y en el 2021 hay una leve recuperación de un 20%. Lo mismo ocurrió con la ERP, significa renopáncreas, los trasplantes hepáticos, los trasplantes cardíacos son los que menos sufrieron, y los trasplantes pulmonares. La próxima, por favor.
Pacientes, simplemente para refrescarles lo de mortalidad, pacientes fallecidos en lista de espera. Fíjense, ¿por qué? Porque este dato es importante, porque uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Trasplanto o no trasplanto en esta época de incertidumbre? Si el donante tuvo COVID, si el donante fue positivo en algún momento o el receptor tuvo COVID, ¿qué hago? ¿Lo trasplanto o no lo trasplanto? Recuerden ustedes que estos pacientes, los que están en lista de espera, tienen altísima mortalidad. Por lo tanto, es importante siempre valorar la posibilidad de darles un trasplante, aún en este contexto, porque probablemente va a disminuir la tasa de mortalidad siendo trasplantados que estando en lista de espera. La próxima, por favor. Acá una síntesis de todo ese trabajo del INCUCAI, donde ustedes ven en celeste abajo lo que fue donantes de órganos, en marroncito beige abajo lo que fue donante de tejido y arriba la actividad de trasplante entre vivos y cadavéricos, cómo cayó brutalmente del 2019 al 2020 y cómo se esboza ya una recuperación para nuestro tiempo actual. La próxima. Bueno, lo mismo pasó con trasplante de córnea, para que vean que no me olvido de la parte de tejidos. La próxima. Y acá ya me quedo con estos datos que armé yo en base a todo eso para que les quede a modo de resumen. El impacto del COVID-19 en el trasplante renal, en lo que hace a donantes, acá tienen en el año 2019 19 donantes por millón de población, o sea, la media europea. En el año 2020 cayó a 9, más del 50%. En el 2021 mejoró a 13 y en el 2022 ya estamos en el 6º mes y estamos en 6.7 donantes por millón. ¿Qué quiere decir? Que es muy probable que el 2022 sea similar más al 2021 que al 2019. Y eso tiene su correlato, como ven abajo, con el número de trasplantes. El número de trasplantes en el 2019 fue 1.230, en el 2020 cayó a 600, en el 2021 mejoró a 900, pero si ustedes ven que en el primer semestre del 2022 estamos en 450, lo más probable es que terminemos como en el 2021. Creo que con esto terminamos, espero no haberlos aburrido, pero que les haya quedado claro el impacto de lo que fue la pandemia en nuestra actividad, en nuestra especialidad. Gracias, chicos, gracias por la paciencia y las desprolijidades de esta presentación en lo que hace a la diapo y que me las tuvo que pasar Gonzalo. Gracias, Gonzalo. No, todo lo contrario, Roberto. Ha sido muy ilustrativo tener esta visión global de lo que fue en el mundo, de lo que fue en Latinoamérica y en particular en la Argentina. Bueno, a ver, ¿surge alguna pregunta? A esta altura estamos a mitad final. No, bueno, yo quiero aclararles algo. Que tenía curiosidad también de qué había sucedido con los trasplantes en la pandemia, porque además de todas las personas que ya necesitaban trasplantes, hubo una gran demanda de la gente que fue afectada por el COVID. Estuvo bueno tener una perspectiva, a ver desde su lado cómo pasaron las cosas. Sí, fíjese que si bien es cierto, Argentina no tuvo el drama de la última cama, por ejemplo. Puede haberlo tenido en alguna localidad, en algún hospital, en alguna, pero el drama de la última cama, como lo vivió Europa, por ejemplo, nosotros no lo vivimos porque hubo una rápida reacción de generar camas de cuidados intensivos, etcétera, porque
teníamos el aprendizaje de lo que había pasado en Europa, ¿verdad? Pero conversando con trasplantados en ese momento, con pacientes ya trasplantados, lloraban pensando en que si se tenían que internar, porque en España hubo un momento tan dramático al principio y sobre todo acá no hemos mencionado la incertidumbre, nuestro desconocimiento, nuestro temor, todo el periodo de aprendizaje, nuestro pánico, ¿qué pasará? Se nos han muerto colegas cercanos. Bueno, no fue fácil. Por eso digo, ¿no? Hoy, 2 años y medio después, miramos un poco las cosas medio como fue, que no fue tanto, pero sin embargo, pacientes trasplantados me decían, doctor, llorando porque habían escuchado en esos programas de televisión esos médicos españoles que decían, y bueno, tenemos que dar prioridad a los jóvenes y tenemos que dar prioridad a los que menos enfermos están, y los pacientes venían y me llamaban, me decían, doctor, eso quiere decir que si yo me tengo que internar me voy a morir porque no va a haber cama para mí, para dárselo a los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a Dios, ese impacto o esa cuestión no llegó a suscitarse en nuestro país. No les di nada respecto de tratamientos, terapéutica, etcétera, etcétera, manejo médico del paciente infectado o del paciente por COVID, porque eso es otra clase que ya dará infectología. Acá quería simplemente mostrar el impacto del COVID, bajarles a la tierra datos concretos, ¿no? De qué es lo que pasó en la Argentina. Sí, otro comentario u otra pregunta. Hay una que está tomando mate y que asiente y no habla. Si se tapa la boca y no habla. ¿Quién es? Preséntese. Sí, doctor, buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes a Soledad. todos. Soledad, sí. Soledad da Silva, muy bien. Pensando Diga. también que todo este tema, el impacto social que generó el COVID con respecto a los trasplantes, a la caída de trasplantes, tenía que ver también mucho con la reprogramación de las cirugías. Se pospusieron muchas cirugías programadas, se reprogramaron cirugías, se dejaron de hacer tratamientos, y yo creo que el impacto fue en general en todos los ámbitos, no fue solamente en el trasplante, pero sí creo que es muy importante y enriquecedor todo lo que presentó. Le hice captura de pantalla a toda su filmina. Ah, qué bonito. Bueno, muy bien. Está autorizada. Igual Gonzalo siempre sube en el entorno de ustedes todas las presentaciones. Así que, bueno, usted da pie para un comentario más. Hubo un país, dentro de los países, llamémosle, que uno puede mirar como ejemplo por la actividad que desarrollan, el desarrollo científico que tienen, que los tomamos muchas veces nosotros, seguimos las pautas que ellos marcan con sus publicaciones y sus trabajos. Ustedes saben que hay países que en lo que es trasplante de órganos tienen una tradición que incluso es docente para el resto de los otros países. Y estamos hablando de, en los últimos años, de España, estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, estamos hablando de Francia, en Latinoamérica claramente la Argentina. Bueno, en los Estados Unidos, del año 2019 al año 2020 se mantuvo la cantidad de trasplantes. Es el único país que no... ¿Y sabe por qué tiene que ver con sus comentarios, Soledad? Porque el sistema de salud americano, con el Medicare, el Medicaid, etcétera, etcétera, decretó a los trasplantes de órganos como actividad o cirugía de urgencia. Tiene una denominación, ya se las voy a pasar, creo que era R2B, una cosa así, que ¿qué quería decir? Que debían considerarse una emergencia y debían
hacer. Es decir, ¿y cuál es el criterio para eso? Nosotros, por ejemplo, no. Nosotros la primera respuesta, por lo menos la mía, fue de tanto temor, la incertidumbre, no sé, no voy a arriesgar a un paciente a que se me infecte y se me muera o me estalle en la terapia. Vamos a ver un poquito, nosotros tenemos la fortuna dentro de todo de que los pacientes renales están con el soporte dialítico, entonces podemos mirar un poquito a ver qué pasa, pero la alta tasa de mortalidad en lista de espera, bueno, hace que esta gente haya mantenido como situación de emergencia los trasplantes y por lo tanto se ha trasplantado la misma cantidad. También es cierto, como lo presentó el profesor Poggio y lo comentó Clemente acá en las clases anteriores, cuando habló de la experiencia de la Cleveland Clinic, ellos asumieron ciertos riesgos que yo no sé si los habría asumido, bueno, tienen por ahí más elementos como para hacerlo, y empezaron a trasplantar donantes COVID positivos, a receptores que habían tenido COVID, y bueno, es un trabajo que están presentando en este momento en el americano de trasplantes, que no ha sido replicado internacionalmente, todavía todos están esperando ese par de centros de Estados Unidos, porque ya tienen más de un par de centenares de pacientes en esa condición y vamos a ver. Pero bueno, son todos pasitos, aprendizaje, vamos viendo qué pasa, pero ya en la Argentina estamos trasplantando, no importa si el donante tuvo alguna vez COVID, basta que sea PCR negativo y esté en buenas condiciones clínicas, lo mismo el receptor. Pero lo que, por ejemplo, a modo de ejemplo, una de las cosas que nos está costando mucho es que todos los pacientes que están en nuestras listas de espera vengan y actualicen sus evaluaciones, porque eso hace que de pronto hoy aparece un riñón para Eulalia Gutiérrez, que vive allá en Coronel Suárez o en Azul, y de pronto hace 3 años que no vino a evaluarse. Entonces es muy difícil tomar la decisión. No es que vive en La Plata, a ver, véngase señora, que le pegue una mirada, le haga un electro. Están lejísimos como para decir, bueno, usted piense que cada paso de eso significa horas de isquemia y pone en riesgo que ese riñón pueda servir para otro paciente. Entonces todavía hay cositas que tenemos que ir corrigiendo, pero bueno, sí es cierto, lo de los trasplantes debe tomarse como una situación de emergencia en el sentido de no frenar los programas de trasplante. Sí, dígame. ¿Algún sí, otro comentario? claro, estaba muy bien explicado lo que usted acaba de aclarar de los Estados Unidos, que tomaron sin tener una experiencia previa, sin tener un aprendizaje previo, tomaron esa iniciativa de declarar a las cirugías de trasplante como casos de urgencia y emergencia. La verdad, yo creo que en Argentina es un aprendizaje también esto. Tendríamos que empezar a evaluar si se puede implementar en nuestro país, ¿no? Porque no creo que sea yo espero sinceramente que sean las últimas pandemias que nos toquen vivir, pero con todos los virus circulantes, espero que tengamos mayor aprendizaje de todo esto, como dice usted. Hay un aspecto, hay poco para agregar en todo esto, pero recién estaba pensando en que los avances que habló el doctor Tanús me hizo acordar las influencias de las grandes guerras en el avance de la medicina.
Acuérdense, por ejemplo, lo que más se aproxima a todo esto fueron las transfusiones de sangre que se desarrollaron con la Primera Guerra Mundial. Previamente, las situaciones eran totalmente distintas. Bueno, en pandemia creo que obligó al mundo a tener condiciones sanitarias totalmente diferentes, sobre todo en aquellos países que no tenían programas de salud desarrollados. Quienes hemos tenido la oportunidad de desempeñar en el campo de los trasplantes en otros países, se veía que por ejemplo, determinadas estructuras hospitalarias tenían las puertas automáticas. Y las puertas automáticas tenían una razón, ¿cierto? No era por comodidad. Y quienes no estábamos acostumbrados a utilizarla, cuando nos enfrentábamos a una de ellas siempre poníamos la mano, que después tratábamos de disimular, ¿no es cierto? Porque esa apertura automática lo que hacía era disminuir la incidencia de infecciones. Esto que nosotros aprendimos de los dispensers de alcohol en gel, ¿no es cierto? En el año 2005 estaban en todos lados, en aquellos países que tenían un sistema de salud desarrollado. Los descartables, por ejemplo, los delantales y la ropa quirúrgica, los quirófanos amplios, la falta de azulejos, bueno, todos esos aspectos, y por eso yo anoté acá que probablemente en todos esos países no tuvo el impacto que tuvo en otros como el nuestro, porque tenía una base, ¿no es cierto?, una vara mucho más alta en el sistema de salud. Esto es muy, muy importante porque nos ha hecho de alguna manera replantearnos muchos aspectos de la organización sanitaria. Y espero que como aprendió el mundo, aprendamos nosotros que las condiciones que tenemos todavía siguen siendo muy precarias. En lo particular, en nuestro programa estuvimos prácticamente 2 años sin trasplantar por todas las razones que expuso el doctor Tanús. Solamente considerábamos aquellos pacientes de urgencia que en trasplante renal son aquellos que no tienen más accesos vasculares para poder realizarlo. Entonces es el trasplante o la muerte, ¿cierto? Y probablemente ese 30% de mortalidad, que es altísimo, corresponda a que también se intervenían quirúrgicamente a pacientes, y corregime Roberto si no opinas lo mismo, a pacientes con un estado de gravedad en lista de espera mucho mayor que los que se intervenían quirúrgicamente fuera de la pandemia. ¿No es cierto? Sin duda, sí señor. Entonces, llama también la atención, vos hablaste de la... yo no sé, ¿es mi teléfono? No. Lo tengo. Mientras, Clemente, si me permitís. No, ya está. Ahora te doy enseguida la palabra.
Pero países como Brasil, Uruguay, no tuvieron impacto como todos, pero tuvieron un impacto menor que el nuestro. Mientras que en nuestro país era el 9%, ¿no es cierto? Que había caído, no más, el 29% era mucho mayor que en otros países, como Uruguay también. La caída de la actividad nuestra fue el 50%. El 50%. Y ellos tenían 18, 20% de caída, que también habla un poco de la organización sanitaria. Creo que todo esto nos deja una gran enseñanza. Lamentablemente todos los escalones se suben en base a las crisis que uno tiene que vivir, como en todos los órdenes de la vida, ¿no? Y lamentablemente hablamos de que esto no se terminó, y por supuesto que no se terminó, y además va a continuar con que ya están apareciendo cepas nuevas que van a condicionar al sistema sanitario a que dé garantías para poder afrontarlas. Ahora sí, realmente yo quería ver, tenemos dentro del auditorio, no sé si está la licenciada Susana Vallardo aún, que ha participado en la reunión. ¿Está Susana? Está presente. No sabe si, pues bueno, no podemos saber si se fue ya o no. No, está presente, pero me parece que no tiene micrófono. Ah, bueno. Bueno, no, hubiera sido interesante escucharla. La licenciada Vallardo es la jefa de salud mental del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y es quien va a estar a cargo de la mesa de salud mental del Congreso Mundial de Trasplante. Y hubiera sido con este tema más que interesante porque su tarea en el Hospital Italiano también es estar a cargo de todos el seguimiento de lo que se refiere a salud mental, tanto en pretrasplante, en trasplante y en posttrasplante, de trasplante de todos los equipos de trasplante del Italiano. Era un lujo que acabo de ver, que estaba acá, Susana, que es compañera, además, y amiga, que es compañera del Comité de Bioética. Compartimos allí en la Sociedad Argentina de Trasplante el Comité de Bioética. Si estaba, porque yo hice referencia al impacto en la salud mental de toda la población y cómo eso también influyó en todos estos resultados pandémicos. ¿Está Susana por ahí? Bueno, Sí, Roberto, la dejamos. pero está sin cámara y sin micrófono. Bueno, entonces le mandamos un abrazo y gracias por haber estado con nosotros, porque la verdad que es una jerarquía y un gusto tenerla acá, en nuestras actividades de la cátedra. Bueno, muy bien. Bueno, creo que estamos ya, ¿no? El tiempo son las 3:10. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario para finalizar? Yo tengo una duda nada más. Cuando se habló de Estados Unidos y la decisión de ellos de asumir riesgos, ¿no?, en la pandemia y operar igual, hacer los trasplantes, ¿eso en Argentina era decisión del servicio de cirugía o trasplante o era algo que del ministerio ya salía una estrategia? Buena pregunta. No. En primer lugar, no lo hizo Estados Unidos, lo hizo un servicio de Estados Unidos. El resto de todos los demás se quedaron mirándolo a ver qué pasaba. Disculpen un segundo, acá me está llamando la doctora Vallardo justamente
no sé si, bueno, te decía, y es el día de hoy que son 2. Estados Unidos tiene 600 servicios de trasplante, 2. Estamos todos mirando a ver qué pasa con esa experiencia. El resto del planeta no. Entonces, acá no es que el ministerio o el presidente de la nación o el INCUCAI o dijeron no se trasplanta. De hecho, en vez de 1.200 y pico, se hicieron 600 y pico de trasplantes. En el caso nuestro puntual, como en el de muchos casos, y les puedo citar hospitales muy importantes que son trasplantadores, no hubo actividad porque eran instituciones COVID, estaban asignadas para casi con exclusividad COVID. Entonces, donde en las instituciones tenías COVID, solo COVID no podías. Imposible poner un paciente en esa condición. Pero, por ejemplo, centros de trasplante que no están en instituciones de salud, centros, llamémosle un centro específico de trasplante, 3 pisos, tienen 2 camitas de terapia para la recuperación, tienen su hemoterapia, sus quirófanos, etcétera, etcétera. Bueno, ellos podían seguir trasplantando. O algunas instituciones donde daban una parte, un edificio COVID y otro a no COVID. Nosotros, el Argerich, el San Martín, y un montón de instituciones más, no teníamos esas posibilidades porque teníamos pacientes COVID dentro de la institución. De hecho, ¿Algún otro a esos hospitales que vos nombraste, Roberto, recién, tenemos que agregar, con toda la infraestructura que tiene el Hospital del Cruce, tenemos que agregar el ex Hospital Castex, ahora Eva Perón, y firmamos entre todos, firmamos una declaración y un compromiso a que al ser hospitales con un gran caudal de pacientes COVID, era o COVID o trasplantante. Así que... Bueno, ahí me pasó un mensaje la doctora Vallardo que está. Sí, Susana. está ahí presente. Está ahí, está saludando. Hola, qué gusto. Gracias por participar acá en esta actividad de la cátedra nuestra. Está muteada, creo. Perdón, acá me marca de que está sin micrófono directamente. No, tiene micrófono, pero tiene que destrabarlo. Ahí está. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Bueno. Ahí te escuchamos, Susana, qué gusto. Gracias por acompañarnos hoy. Al contrario, un gusto enorme escucharlos a ustedes y los estaba viendo, pero como solo la idea era verlos, no tenía conectada cámara ni nada cuando vos lo planteabas. Así que bueno, realmente muy interesante. Digo, Roberto, lo que has planteado es un poco con cifras lo que uno tenía como una percepción de que todo se había detenido, que cuántos pasos atrás había dado esta pandemia, ¿no es cierto?, con la actividad trasplantológica. Y al respecto de todo lo que sea la salud mental, bueno, de hecho incluso recordarás que hicimos una pequeña encuesta desde el Comité de Bioética a los pacientes y el gran temor que les ha implicado concurrir a las consultas. Y creo que eso estaba como en un balanceo con el temor a enfermarse por el COVID y el temor a perder el órgano. Y en ese tironeo los pacientes demoraban las consultas y bueno, conocemos también los resultados que esto ha implicado. O por ejemplo ahora, a principio de año, el gran número de pacientes que he visto que han demorado más de 2 años de venir cuando habían tenido la indicación de hacerlo hacia 2 años atrás y han aparecido recién ahora. Así que estos son efectos devastadores, pero no solo los trasplantados, toda la población ha sufrido este aislamiento, este temor. Los pacientes oncológicos. Los pacientes oncológicos.
Y en realidad yo diría que toda la población, directo o indirectamente, lo hemos sufrido. Hemos tenido un aislamiento social, hemos tenido incertidumbre por la salud de nuestros seres queridos y por nosotros mismos. Hubo que hacer todo un cambio de rutinas. En salud mental, todas las publicaciones hablan de los fenómenos del estrés asociados a ansiedad y depresión. Digo, así que esto ha tenido en ese sentido efectos devastadores, ¿no? Vos A mí tenías me una quedó, pregunta. Sí, no, adelante. no, solamente quería aportar que en principio de la pandemia, cuando en Barcelona, no me acuerdo si fue en Barcelona o Madrid, tenía ahí sí el dilema de la última cama, los médicos llegaban a instalarse en la puerta de sus domicilios con casas rodantes o motorhome Ah, recuerdo. para evitar, para estar aislados y evitar el riesgo de contagio a la familia. Realmente es una cosa que yo por lo menos no he tenido conocimiento en todos estos años de situaciones similares y el impacto psicológico que eso produce. Creo que es muy importante lo que resaltás porque, a ver, sin duda que los pacientes han sido grandes afectados, que toda la población, pero a veces uno de los temas habla como con una distancia, como si uno no fuera parte de la historia. Y Claro, creo que el personal de salud ha sido tremendamente afectado y el planteo que estás haciendo es el terror de, por su actividad, llevar algún tipo de problema al grupo familiar. ¿Sí? exactamente. ¿Cuántos colegas nos han contado que llegaban aterrorizados porque tenían hijos chicos o porque viven con padres grandes, ¿sí? Aún cumpliendo la tarea? Entonces creo que también todo el sistema de salud, todo el grupo médico, los enfermeros, administrativos, han estado sufriendo todos estos efectos. Creo que nadie ha quedado exento, ¿no? Muy bien. Bueno, Susana, muchísimas espectacular que te hemos visto, que te hemos disfrutado, aunque sea este ratito, y que hayas participado hoy. De verdad, un gusto. A los chicos, yo creo que también, así como les quedó claro, porque los datos son bastante concretos respecto de el impacto sobre la actividad, también claro, hoy por hoy, ya con todos los datos que conocemos a nivel internacional, es bastante claro sobre la importancia de vacunarse. Es decir, ustedes ya son agentes de promoción de la salud, ya son casi médicos, todos están en el último año de la carrera, y ustedes vieron los resultados y el impacto que tiene, la diferencia del impacto que tiene esto sobre los vacunados y los no vacunados, ¿no? Así que al margen de seguir usando el barbijo y al margen de todo lo que les dijo el profesor Raimondi recién, de mantener el cuidado, hay que vacunarse, ¿eh? Y es muy importante tener la tercera dosis y donde se pueda la cuarta dosis. Bueno, Clemente, me parece, siendo las 3:15, que los dejemos descansar un poco. ¿Te parece? Muy bien. Bueno, que tengan muy buen fin de semana. Les pido encarecidamente que seguramente tienen ya grupos de WhatsApp. El miércoles que viene tenemos dos presentaciones para discutir. Una es la extracción de órganos y tejidos para trasplante y la otra es los criterios de distribución. Este está a cargo del doctor Nicolás Sánchez y la otra que es los criterios de distribución de los órganos y tejidos que está a cargo de la doctora Liliana Viciniano, que es la directora científico-técnica del INCUCAI. Yo quiero resaltar que la cátedra lo que pretende a ustedes, más allá de todo su grupo docente, es tratar en cada uno de los temas de que lo exponga
las personas más idóneas, porque la riqueza que nosotros vamos a obtener de conocimientos y que podemos, como ustedes saben, extrapolar independientemente de los trasplantes a otros campos de la medicina, hasta la medicina general, creo que es una cosa que tienen que valorar por el esfuerzo que hace la cátedra en ofrecerles lo mejor, no solamente con los mejores especialistas de todo el país, sino también del extranjero. Así que tengan un buen fin de semana y quienes siguen vigentes, que son alrededor de 40 alumnos en el grado, vean primero las clases, así hacemos más enriquecedora el diálogo. Muy bien. Bueno, Nos vemos. Chao, chao a todos. Gracias. Nos vemos Licenciada, la semana próxima. Nos ha vemos sido el un- miércoles. muchas Buen gracias. fin de semana. Gusto, Chao, hasta luego. Gonzalo, gracias. Ana, un abrazo grande y gracias de nuevo por contribuir a estar con nosotros. Contrario, a ustedes por la información. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Igualmente, hasta luego. Silvina, Chao, Gracias, Gonzalo. Chao, hasta luego.